tardes, Plane Geeks. Bienvenidos a otra pequeña píldora de Plane TV. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Cabello. ¿Qué tal, Carlos? Nos va a hablar un poquito de Python porque, como ya sabéis, aquí en Plane Concepts nos gusta trabajar con diferentes tecnologías. Y cuéntanos un poco, Rodrigo, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, este espero que sea el primer capítulo de muchos. La verdad es que queremos dar pequeñas píldoras sobre todo de Python. La idea es que hoy contaros un poco qué es Python, cómo lo podéis bajar, descargar, hablar de entornos virtuales, y la idea es que acabéis hasta desarrollando una aplicación web en Django. Hoy hablaremos de entornos virtuales y es lo que básicamente trataremos en este primer capítulo. Vale, si fuéramos o somos una persona que nunca ha trabajado con Python, no tiene instalado Python en el ordenador y quiere arrancar con nosotros a aprender este maravilloso lenguaje, ¿por dónde recomendarías empezar? Bueno, lo primero de todo es que dependiendo del sistema operativo que tengáis, os lo descarguéis, os vais a la página oficial de Python, que es la que os estamos mostrando aquí mismo, y tenéis disponibles dos versiones, la 3.6 o la 2.7. Evidentemente, siempre hay que recordar que se ha trabajado bastante con la versión 2.7, hay muchísima gente trabajando todavía con ella, porque hay muchísimas dependencias con ciertos paquetes que actualmente requieren este tipo de versión, y muy poca gente se atreve a dar el salto todavía a la 3.6, aunque ya hablas con mucha gente y ha solucionado bastantes problemas esta versión, pero esperemos sobre todo que paulatinamente vayan dando el salto poco a poco a la versión 3. Pero lo primero que tenéis que hacer es descargarla en vuestro sistema operativo. Bueno, si no me equivoco, Rodrigo, nos vienes a hablar de pip, el gestor de paquetes de Python, para los que no os conozcáis, al igual que entornos como Node tienen el NPM, .NET tiene Nugget, pues Python también tiene un repositorio gigante de paquetes donde la gente contribuye, que se llama pip. Y, Rodrigo, ¿para qué nos hace falta pip? Pues básicamente, como bien ha dicho Carlos, nos hará falta esta parte sobre todo en ese sentido para poder gestionar nuestros paquetes y sobre todo tener las versiones de nuestros paquetes. Es importante saber que existe el Python Package Index, que es donde estarán todos estos paquetes subidos e indexados, y nosotros podemos realizar simples búsquedas viendo en todos los paquetes que tienen disponibles Python en este entorno. Lo primero que tenéis que hacer para descargarlo, porque esto es bastante importante, en función de algunas versiones que tengáis de Python, si tenéis versiones menores que la 3.3 o versiones menores que la 2.8, es importante que os bajéis antes un ficherito que os voy a mostrar aquí, que se llama el getPip, con el que podréis ejecutarlo por línea de comandos, y si os descargaréis os instalará el pip. En versiones superiores de las que he comentado, lo tendréis ya metido dentro del pip, por lo que os aparecerá directamente en vuestra variable de entorno y lo podréis utilizar para instalar los paquetes de Python que sean necesarios. Pero recordad, si estáis con versiones anteriores, tenéis que tener este script, que es el getPip, que viene de la página oficial de Python. Entonces, vamos a suponer una pequeña demo en el que ya tenemos instalado pip. Evidentemente, aquí ahora mismo, si intentamos introducirlo en este sistema, nos dice qué opciones tenemos disponibles o qué podemos instalar. Los comandos principales que tenéis son de instalar, desinstalar, sacar también este listado de paquetes que hay también a un fichero para ponerlo con un requirement txt, que luego hablaremos un poquito más adelante sobre ello. Y es importante que también veáis las versiones que tenéis incluso en el sistema operativo instalada. Podéis ver la versión que tenéis actualmente, en este caso es la 9.01. Si tenéis una bastante que sea antigua, por ejemplo la 6, estaría bien que la actualizaseis para que os instalara algunos paquetes que son más novedosos. ¿De acuerdo? Bueno, ya nos has enseñado cómo instalar paquetes. Una de las cosas de las que queríamos hablar hoy, uno de los problemas que tenemos en Python es cuando tenemos distintas versiones, distintas aplicaciones, cada una funciona con distintas versiones. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, como os he comentado antes, imaginaos que tenéis la típica aplicación que ya habéis desarrollado, tenéis muchísimo código escrito en Python. La idea, sobre todo, es que intentéis probar, os llega una versión nueva de una librería que han ampliado y dicen, pues de la 1.4 que hemos estado desarrollando todos en Python 2.7 han sacado ahora la 1.5, por ejemplo. Y entonces decir, bueno, ¿qué haría? Pues subiría esa versión que tengo, probaría directamente y quitaría la versión que tenemos en 1.4 y a lo mejor dejaríamos de dar soporte. Pues bueno, para esto gestiona Python lo que es los entornos virtuales. Al final los entornos virtuales, todos los otros paquetes que tiene esta versión, incluso con la instalación de Python que tenemos, se encapsula y se pone en lo que es llamado el entorno virtual, y podemos cambiar de un entorno virtual a otro sin necesidad de tocar nada de nuestro código. De manera que activaríamos el entorno virtual
y tendríamos disponible pues entorno virtual con esas versiones de esos paquetes o esa versión de Python que hayamos decidido tener. Es decir, que si por ejemplo no tenemos entornos virtuales, todas nuestras aplicaciones de Python funcionarían con el mismo repositorio y podríamos tener problemas de versionado entre los distintos paquetes y con esto solucionamos. Exacto, sobre todo imaginaos trabajando en equipo. O sea, si no tenéis este entorno virtual activo ni instaláis todo de típico fichero como hace Node o como tenéis el package config con Nugget o como otros, que podéis tener ahí las versiones de los paquetes que están instalados a partir de ese fichero, lo importante sobre todo es tener en cuenta que cuando trabajamos con mucha gente es tener un entorno virtual que cada uno tenga y que estén solo instalados los paquetes que hayamos subido en ese fichero. Rodrigo, para la gente que no lo sepa, ¿dónde se instala el repositorio de paquetes general de Python cuando no trabajas? Sí, en la versión, cuando instaláis en la versión global, es decir, si os vais, por ejemplo, yo en este caso el que tengo instalado como versión es la 2.7, que es la global. Aquí ahora mismo tenéis la parte que es el que está puesto como la librería y tenéis disponible lo que son los zip packages. Aquí es donde están disponibles todos los paquetes que tenéis actualmente instalados, pero en este caso es de manera global. Luego cuando veamos el entorno virtual veremos los paquetes donde están ubicados y qué es lo que podemos ir haciendo. Pero actualmente si seguís instalando cosas sin tener ningún entorno virtual activo, os aparecerán, tiraréis de aquí directamente. Muy bien. ¿Vale? Pues a mí me ha quedado bastante claro. ¿Podríamos enseñar a nuestros Plain Geeks algún ejemplo de... Sí, claro, por supuesto. De los entornos virtuales? Sí, perfecto. Bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta... bueno, aquí he preparado un poquito de ejemplitos para que probemos y juguemos un poquito. Os voy a comentar primero el script que hay en Python, que es muy sencillo, para que veamos que directamente saca la versión que tenemos activa de Python ahora mismo y todos estos paquetes que están instalados. Esto es bastante sencillo porque a través de pip podemos tener todas las distribuciones que tenemos ahora mismo instaladas en nuestra máquina. Entonces, si nos dan por aquí y ejecutamos ahora mismo la información que tiene dicho fichero, podemos ver cómo está, nos dice que es la 2.7, ¿de acuerdo? La versión que hay actualmente instalada y todos los paquetes que tenemos instalados en nuestra máquina, que como veis son bastantes. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer si hemos decidido crearnos esta parte de aquí y trabajar colectivamente y sobre todo tirar de una parte importante que es instalar solo los paquetes que nos sean necesarios para nuestro proyecto y que cada uno los gestione? Pues podríamos crear un entorno virtual. Para crear un entorno virtual tenéis que primero instalar virtualenv con el gestor de paquetes pip, es decir, haríais un pip install, ¿de acuerdo? Y instalaríais lo que es virtualenv. Para ahorrar el tiempo de la instalación ya lo tenemos aquí instalado, por lo que podríamos ejecutarlo directamente. Si hacemos virtualenv y le decimos el número, por ejemplo, o la carpeta donde va a ir destinado, podemos decir que este va al entorno de 2.7. ¿Por qué va al entorno de 2.7? Porque actualmente si no le especificamos en la versión de Python que queremos utilizar para ese entorno virtual, nos pone directamente la global. Y como he comentado antes, teníamos la versión de la 2.7. Con esto ahora mismo lo que está creando es un entorno virtual donde está poniendo nuestro propio pip, nuestro propio instalador, nuestra propia versión de Python y unos paquetes mínimos que va a necesitar para poder instalar, para que podamos trabajar con ello directamente. Por lo tanto, aquí podríamos ejecutarlos y no habría ningún problema. Está creando a partir del script de Python exe y está instalando, ha detectado, como he comentado antes, el que teníamos de global. Y está ahora mismo instalando lo que he comentado, los setup tools, el pip y el well. Que esto nos servirá después para, lo comentaremos en los siguientes capítulos, de cómo instalar o qué diferencias habría entre el well, pip y para que lo entendáis. Vale, una vez que está hecho, directamente si observamos, vemos que ha creado una nueva carpeta. Esta carpeta, que es un entorno de la 2.7, nos viene hasta con unos scripts que directamente nos sirve para ver aquí directamente lo que es activar el entorno virtual. Entonces podríamos activar, nos viene como un .bat, ya que estamos en Windows, y cuando activamos el entorno virtual, como veis, nos aparece 2.7, la versión 2.7, que es la que estamos utilizando actualmente. Si trabajamos con un cliente de consola, como por ejemplo es Commander, ya directamente sabemos en qué entorno virtual estamos. Exacto, activos. Directamente lo va a poner a partir del path de donde estáis situado, el entorno en el que estáis. Si ejecutáramos ahora el script que tenemos de información, ¿vale? Que lo tenemos ejecutado aquí en este path, ¿de acuerdo? Nos saldría toda la información que hay actualmente, pero dentro de este entorno virtual, que es el script que nos hemos preparado. Hay muchísimas menos que, como veis desde antes, porque ya estamos en este entorno virtual situados y la versión sigue tirando de la global, ¿de acuerdo?
¿Qué más cosas podemos hacer? Aquí podemos seguir utilizando pip, también que es de manera normal como para instalar una gestión de paquetes. Lo que podríamos hacer... Una instalación aislada para nuestro entorno virtual. Exactamente. Luego podríamos hacer un pip install -r y decir el fichero que tenemos de requirement.txt. Ahora ha cogido un paquete que se llama Asthmatics, mientras os voy a ir enseñando, mientras se carga, qué es lo que tendría dicho paquete. Actualmente aquí podéis rellenar lo que son las versiones, cada uno, del paquete que tenéis. Incluso podríais tener también versiones que fueran mayor o igual, o decir, por ejemplo, para esta, igual que tenéis en Node, los que hayáis estado acostumbrados a utilizarlo, podéis decir a partir de esta versión o esta versión exactamente es la que quiero instalar. Ahora mismo está instalando todas las dependencias que son para esos paquetes, pero solo nos lo está instalando en nuestro entorno virtual, que es lo bueno que tenemos. Mientras Rodrigo lo instala, la diferencia, básicamente, si habéis visto en el archivo de requirements.txt, en Node tenemos en el packet JSON una estructura JSON para declarar los paquetes, en Nugget es un archivo XML con el feed y los paquetes a instalar, y en este caso el requirement.txt es sencillamente el nombre del paquete y a la derecha detrás de un igual la versión. Exactamente. Como veis aquí ya le damos a ver todas las dependencias y tenemos la 1.5.0, ¿de acuerdo? Vale, pero hemos hablado ahora mismo de Python 2.7, pero ¿qué pasa si queremos utilizar un entorno virtual pero con una versión superior, que no coja la de por defecto que tenemos? Pues evidentemente aquí podríamos desactivar el entorno antes para ejecutar, para crear otro entorno virtual que tengamos. Como veis ya nos desaparece lo que es esta parte de aquí. Y ahora lo que podríamos es coger, si veis en las opciones que hay de virtualenv, ¿de acuerdo? Os aparecen aquí como la parte de crear la versión que sea, evidentemente, y a dónde podéis instalarlo. Pero aquí la P es la importante, os dice dónde está el intérprete ejecutado, dónde está el intérprete que puede coger. Luego podemos coger una versión que ya tengamos superior e instalarlo. Para ello podríamos hacer pues virtualenv, decirle "-p", que es la opción de Python que tenemos aquí disponible. Yo he cogido aquí donde tengo ahora mismo la versión 3.5 instalada. ¿De acuerdo? Y aquí decirle pues cómo lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar pues env3.5. ¿Vale? Ahora mismo está ejecutando, si fijáis, con el intérprete de la versión 3.5 exactamente. Esto es importante porque si queréis hacer migraciones de la versión 2 a la 3, os resultará más fácil si tenéis entornos virtuales, evidentemente, porque podéis ir siempre probando simplemente con activar o desactivar los distintos entornos virtuales la versión que haya. Un buen ejemplo para, por ejemplo, intentar subir nuestras versiones de nuestros proyectos sin tener colisiones con otros, por ejemplo, subir una versión de Django a una más nueva, sería probar con distintos entornos virtuales. Efectivamente. De hecho, arriba muchas veces cuando vayáis a producción y demás, incluso podéis tener scripts automatizados que os activen una parte de una versión u otra, o os active un entorno virtual u otro, que también es buena práctica que lo tengáis, porque evidentemente a lo mejor podéis estar probando en pre, antes de salir, podéis estar probando con un entorno, directamente cuando subáis con una build o con algo de integración continua, podéis activar ese entorno, forzar a que tenga ese entorno, y luego cuando vayáis a pro, que tenga otro entorno totalmente distinto. Sigue la instalación en este sentido de la versión de 3.5 y nos acaba creando lo que es nuestro entorno virtual, ¿vale? Aquí sin ningún problema. Si ahora dijéramos de ver, ahora tenemos el de 2.7 que hemos creado y otro entorno virtual que es el de la 3.5. Si lo vemos, lo mismo, que está en la parte de scripts. Aquí podemos activar nuestro entorno virtual, ya tendríamos la 3.5. Si dijéramos ahora, que es lo mismo de antes, de coger Python Info, que es el que tenemos aquí, y ver, fijaos, al igual que antes nos ha sacado la lista de paquetes, la versión 2.7, que es lo que teníamos, ahora nos está diciendo que nuestra versión es la 3.5.2. Y que no tenemos. Y si nos fijamos, hay un paquete que no está instalado que teníamos en la otra instalación, que era el de Asthmatics, que es el que hemos puesto y que lo hemos hecho con el requirement.txt. Con lo cual, para que la gente lo vaya entendiendo, actualmente tenemos nuestro repositorio centralizado de paquetes en Python, que es el que se utiliza si no hay ningún entorno virtual, que está en C, Python. En donde tengamos nuestra instalación global o en el path en este Python. Hemos activado un entorno virtual que apunta a Python 2.7 con la instalación que tenías en el archivo requirements.txt solo para ese entorno. Exacto. Y ya has creado otro para el intérprete de Python 3.5 que además tiene otros paquetes totalmente distintos. Exacto. Instalados. Por lo tanto, ahora mismo, fijaos, si me fuese a esta parte de aquí, teníamos un ejemplito de el que utilizaba la librería de Asthmatics. ¿Vale? Si vamos a ejecutarlo ahora mismo desde la versión 3.5, como es el entorno que hay actualmente puesto,
evidentemente nos va a decir que no encuentra este paquete o este paquete Ascimatic, porque este paquete, como hemos dicho, está en entorno virtual de la 2.7. Si desactivamos lo que es este entorno y nos vamos al entorno 2.7, vemos el listado que tenemos de paquetes y tenemos Ascimatic instalado actualmente. Entonces aquí lo que podemos hacer, tenemos un pequeño ejemplito que mostramos aquí, donde vemos lo que hemos querido ejecutar con esta librería, que al final imprime, bueno, hace como caracteres ASCII y los pone en consola. Entonces simplemente con esto es para ver que se ejecutaba este ejemplo. Entonces aquí, una vez que lo tenemos, aquí lo ejecutamos y podemos ver cómo la librería funciona correctamente, aunque antes no ha funcionado en la versión que teníamos de la 3.5, pero la 2.7 sí la hemos instalado. ¡Qué bonito! Sí, precioso. Esto es muy ochentero, total. Muy ochentero, muy Stranger Things. Sí, totalmente. Y ya está, es un poco más o menos lo que teníamos preparado para contaros sobre entornos virtuales. De todas formas, cualquier duda que tengáis, en nuestro canal de YouTube nos podéis escribir y os lo Twitter, contestar. Por Paloma Mensajera, por lo que queráis. Pues nada, hoy hemos visto con Rodrigo la primera de una serie de grabaciones o contenidos que queremos ofrecer sobre Python. Como ha dicho Rodrigo, vamos a empezar desde el principio, cómo se instalan paquetes a través del gestor de paquetes, cómo podemos instalar nuestros distintos entornos virtuales, versionarlos. Y próximamente veremos un poquito más sobre el mundo Python, gracias a Rodrigo. Sí, en la siguiente sobre todo quería ver con vosotros cosas de temas de flujo de control, estructura de datos en Python y demás, que creo que son bastante interesantes para cuando nos pongamos a programar con este lenguaje. Pues muchas gracias y nos vemos de nuevo. Venga, hasta luego, chicos.